Buenas noches, doctores. Vamos a comenzar la clase de infectología, que es infección de tracto urinario. Vamos a comenzar con este caso clínico. Es una paciente femenina de 73 años. Ok, está bien. Recordemos que la citus es más frecuente en las damas que en los varones. Muchos factores de riesgo, principalmente por la anatomía, ¿no? 73 años de edad, de raza blanca, antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y litiasis urinarias. Tiene dos factores de riesgo importantes para que el paciente pueda tener alguna ITU complicada. Recuerden que la ITU, una de sus clasificaciones importantes es infección de tracto urinario no complicada y complicada, y la otra clasificación es infección de tracto urinario baja y alta. Entonces, un paciente de adulto mayor con dos factores de riesgo importantes nos puede realizar una infección de tracto urinario complicado. Por eso es importante tomar en cuenta estas comorbilidades. Presenta hace 12 días náuseas, vómitos y dolor en flanco derecho intenso. Con estos datos nos dice que hay algo sistémico, algo sistémico. Presenta fiebre de 39.5 y examen físico, una frecuencia cardíaca de 123 y dolor lumbar derecho. Timpanismo abdominal con ruidos hidroaéreos lentos y estado de deshidratación leve. Entonces, este paciente no simplemente tiene una infección urinaria, sino que además por las náuseas, los vómitos, etcétera, tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. De algo local, de una infección local, está pasando a una respuesta inflamatoria sistémica. Se realiza laboratorios. Este paciente llega a la urgencia, ¿no? Lo primero que nosotros es tomar signos vitales. Entonces, dentro de los signos vitales, resaltamos que su frecuencia cardíaca está muy alta, taquicárdica. Le hacemos laboratorios. Le solicitamos dentro de los laboratorios un hemograma. Permítame un rato. Dentro del laboratorio solicitamos un hemograma, glucemia, creatinina, NUS, electrolitos, perfil hepático, principalmente, y probablemente si tenemos datos de sangrado, plaquetas y tiempo de protrombina. Entonces, nosotros vemos hemoglobina 6.11.6, relativamente aceptable. Lo que sí llama la atención es la elevación de glóbulos blancos. A ver, permítame un ratito. Es que hay mucha gente con su micrófono activado. Voy a sacar. Ya, ahora sí. Entonces, lo que llama la atención es que evidentemente correlaciona con el laboratorio, tiene leucocitosis, esto es parte del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es solicitarle un sedimento urinario. De manera rápida nos van a entregar en el laboratorio, sedimento urinario o un examen general de orina. Si esto sale patológico, ahí vamos a solicitar un urocultivo y antibiograma. Si yo tengo clínicamente que el foco de infección es renal o urinario, podría solicitar al mismo tiempo sedimento urinario, ego y urocultivo y antibiograma. Recién administrar los antibióticos. Bueno, recién administrar. Como este caso, probablemente le demos ceftriaxona intravenosa, 1 gramo IV cada 12 horas. Un dato, un tip importante, hay un error frecuente que muchos, bueno, esto tal vez antiguamente, administran antibióticos y recién solicitan neurocultivo y antibiograma. Por eso en tu indicación, cuando tú, ¿no?, pones dietas, soluciones, medicamentos, puedes poner allí para ahorrar tiempo ceftriaxona 1 gramo IV previa toma de muestra de orina o previa toma para urocultivo y antibiograma. Ese dato.
¿Ok? Ahora, si el paciente estuviera hipotenso, chocado, algo así, un choque séptico, ahí sí, ¿no? Nosotros tenemos que tomar la muestra lo más antes posible porque dentro del choque séptico lo que más disminuye mortalidad, morbilidad es la antibiótico terapia. Bueno. Entonces, en un paciente que tiene dos factores de riesgo, miren acá, dos factores de riesgo para que pueda ser una ITU complicada, debemos solicitar exámenes complementarios. ¿Por qué? Un paciente con ITU alta y con diabetes mellitus pueden tener muchas otras complicaciones, por ejemplo, un absceso, un absceso perirenal. Puede tener incluso pielonefritis enfisematosa. Bueno, entonces es importante solicitar una ecografía renal que pueda presentar. Ahora, miren, en este caso, el colega, el doctor, el médico, le solicitó correctamente una ecografía y miren lo que ha detectado, hidronefrosis. Entonces uno tiene que preguntarse por qué el paciente tiene hidronefrosis y solo es en el lado derecho. Uno pudiera explicar que tuviera alguna obstrucción en el tracto urinario, pero tendría que tener una hidronefrosis bilateral, sospechando que fuera un lito que esté obstruyendo o algo así. En la radiografía simple del cerebro se evidencia, esta es la causa, litos, ¿ok? Litos. Entonces, gracias a este lito pudiera ser la etiología de esta hidronefrosis. Entonces, ante el empeoramiento clínico se realiza una tomografía abdominopélvica, seguro contrastada, aquí lo ideal es contrastada, dependiendo obviamente de la creatinina, de la función renal para solicitar y ver complicaciones. Entonces, a este paciente se solicita una tomografía de abdomen, abdominopélvica en esta dama, y miren estos hallazgos: aire, aire y dilatación periudral. Hay un patrón gaseoso renal. Entonces, si en este paciente describimos un patrón gaseoso renal, esto es una pielonefritis enfisematosa, enfisematosa. Y además presenta dilatación pielo uretral en estas regiones, entonces hay obstrucción por ese lito. Entonces tiene dos complicaciones, ¿verdad? Tiene una litiasis renal y aparte una pielonefritis enfisematosa que si nosotros, en un paciente diabético, si nosotros no tratamos correctamente, el paciente puede fallecer. Entonces eso es tan grave que nos puede llevar a mortalidad con relación a la paciente. Miren el otro corte donde se evidencia, miren, aquí está todo lo blanquecito, es el hito que está impactado. Y esto que ven de cosita negra, oscura, es aire. Entonces normalmente no debería de existir. Entonces hasta acá es una sepsis a foco renal con una pielonefritis enfisematosa, además litiasis ureteral. Del lado izquierdo creo que es, ¿no? No, derecho creo que es. Sí, lado derecho. Muy bien, entonces esto es un cuadro grave. Bien el abordaje del médico por solicitar la ecografía, por los factores de riesgo, etcétera. Muy bien para hacer el manejo. Muy bien, entonces vamos a ver hoy el tema de infección de tracto urinario. La infección de tracto urinario, ustedes ven la anatomía, los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Cuando por alguna razón las bacterias ascienden y colonizan y van colonizando, van creciendo, esto ya se convierte en una infección del tracto urinario. Entonces, esta infección del tracto urinario, vamos a ver cómo se clasifica. Puede llegar a suceder desde que es una cistitis hasta una pielonefritis y todas las complicaciones de una pielonefritis como tal. Antes de los antibióticos podían durar un año pacientes con infección urinaria. Eso se ve como antecedente. Y como desde los años, desde el siglo XX, los tratamientos eran ineficaces. Y solo a partir recién de 1950, con la nitrofurantoína, se logró una terapia efectiva y tolerable en los pacientes con infección de tracto urinario. Entonces, cuando nosotros vemos una infección de tracto urinario, lo primero es clasificar clínicamente.
La infección urinaria, dice claramente el libro de Harrison, que no es una sola enfermedad, sino que son varios conjuntos de entidades, como síndrome de infección urinaria, y que tiene muchas enfermedades. Es importante la clasificación, ya no considera infección de tracto urinario en hombres como complicada automáticamente, sino evalúa la gravedad real y la estabilidad de la paciente. Cuando tú tienes una paciente o un paciente con infección de tracto urinario, lo primero que nosotros tenemos que realizar es estratificar, ver qué síndrome clínico es. Primero, si es una bacteriuria asintomática, nosotros tenemos que recordar qué es una bacteriuria asintomática, en quiénes se trata, si tiene la paciente cistitis, tiene pielonefritis, tiene una ITU complicada, tiene una ITU recurrente o tiene una ITU asociada a sonda urinaria. ¿Por qué? Porque cada una de estas tiene diferente etiología y el manejo, sobre todo el manejo es diferente. ¿Qué es la bacteriuria asintomática? Es una paciente o un paciente que tiene una cantidad deformadora de colonias considerable, pero que no tiene clínica, no le molesta. Esto tiene relevancia e importancia porque en las embarazadas, si nosotros no tratamos de la bacteriuria asintomática, puede tener riesgo, hacer una amenaza de aborto, una amenaza de parto o puede tener una pielonefritis. Ese es el riesgo. Lo mismo, una paciente o un paciente que tiene una infección asociada simplemente a la vejiga puede tener dolor en hipogastrio. Y así cada uno vamos a ir clasificando. ¿Ok? Entonces veamos lo siguiente. La epidemiología. Yo creo que infección urinaria como médico siempre hemos visto. Bueno, hemos tenido ver muchos pacientes con infección de tracto urinario, ya sea varones o mujeres en la parte pediátrica también. ¿Qué dice nuestra bibliografía? Es más frecuente en mujeres entre los 1 y 50 años. Entre los neonatos es frecuente en los varones. ¿Por qué? Por el aumento de las malformaciones congénitas. En los varones recién se va aumentando la infección de tracto urinario a partir de los 50 años. Y uno se pregunta y dice, ¿por qué los varones a partir de los 50 años tienen ITU? Porque también va de la mano con el aumento de la hiperplasia benigna de próstata, porque hay obstrucción en tracto urinario. Ustedes saben que cuando una persona se aguanta mucho tiempo en miccionar, en liberar la orina, eso es un factor de riesgo para que se pueda colonizar las bacterias. Por ejemplo, y aumenta los casos, ¿no? Los R1, sobre todo en damas, que todo el tiempo están trabajando, ¿no? O por ejemplo están en quirófano, una cirugía cardíaca, ingresan a las 5 de la mañana y salen a las 6 de la tarde de quirófano, entonces aumentan la incidencia de infección de tracto urinario. Luego, la bacteriuria asintomática es común en mujeres, miren, 5% en jóvenes entre los 20 y 40 años, y en adultos mayores, miren, del 40 al 50%. Entonces, la bacteriuria asintomática es frecuente, es prevalente. Ahora, uno se pregunta y dice, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Para qué me sirve conocer factores de riesgo? Para hacer prevención, para decirle a la señora, al señor, esto no tiene que hacer o tiene que hacer esto para que evitar la infección de tracto urinario. Nosotros aquí hacemos medicina preventiva. Acá. Ahora, miren, el coito frecuente es un factor de riesgo para infección de tracto urinario. ¿Por qué? Por el deslizamiento bacteriano. El uso de espermicidas. Esto altera la flora microbiana. Recuerden que la uretra masculina y femenina tienen su propia flora bacteriana que impide el crecimiento de otras bacterias como la E. coli. Entonces uno se pregunta y dice, ¿cuáles serán esta flora bacteriana que impide el crecimiento de la E. coli? Cuando un paciente usa espermicidas, barre, elimina a todas las bacterias buenas que protegen dicha uretra. Las nuevas parejas sexuales aumenta el riesgo de infección y mucho más la infección de transmisión sexual.
la historia materna de infección de tracto urinario. El paciente que tiene diabetes mellitus se asocia a mayor riesgo de alteración inmunitaria y vaciamiento incompleto. Miren, en pacientes con diabetes hay dos mecanismos que alteran, que favorecen, que es un factor de riesgo para la ITU. Primero, recuerden que un paciente con diabetes está alterado su sistema inmunológico. Es como la de un bebé, un recién nacido, que sus defensas no están buenas, porque el aumento del azúcar destruye el sistema inmunológico. Y otra es que los pacientes con diabetes alteran el sistema nervioso, genera neuropatía diabética. Por lo tanto, la vejiga no puede eliminar todo el contenido de la orina. Entonces, se queda orina residual. ¿Cómo podemos nosotros ver si el paciente tiene orina residual? Le hacemos miccionar y le hacemos una ecografía vesical y vamos a ver la cantidad de orina en un paciente diabético que queda. Y eso es un factor de riesgo. Entonces, tenemos dos mecanismos y explicarle a la paciente, decir, ¿no? Usted que tiene diabetes, primero saber que sus defensas están como de un recién nacido, no tiene buenas defensas. Segundo, es que su vejiga no elimina bien la orina, bueno, no bien, sino completo, no micciona bien. Entonces, probablemente así los pacientes puedan entender. Otra igual, la incontinencia urinaria, los cistoceles predisponen a la infección. Incluso ustedes van a ver, cuando vean solamente el tema de ito recurrente, muchas de las pacientes van a tener alteraciones anatómicas como incontinencia cistoceles y por lo tanto primero se debe tratar urológicamente estas patologías y recién pueda prevenirse las itus recurrentes. En varones, la no circuncisión también es un factor de riesgo. ¿Ok? Esto es lo que dice Harrison. Esto es lo que refiere Harrison. Ya en otras búsquedas bibliográficas les decimos que nos den factores de riesgo que estén estratificados por odds ratio, por riesgo relativo. Miren, el solo ser mujer por ser dama, el riesgo es de 3.11 a 3.7. Ya en las primeras clases hicimos la práctica, ¿qué porcentaje tendría de riesgo? Esto nos va a salir como 250, un poquito 300% de riesgo para que una paciente pueda tener infección de tracto urinario. La edad avanzada, la diabetes mellitus, miren, la diabetes es otro factor de riesgo. El uso de sonda urinaria, ¿quiénes? Los varones. Los varones cuando las primeras veces hacen retención aguda de orina por HBP o alguna otra cuestión, lo primero es instalar la sonda urinaria. Entonces, muchos pacientes se quedan con sonda urinaria, sobre todo en varones. Entonces, cuando se quedan con sonda urinaria, igual es un factor de riesgo para que pueda tener una ITU. Historia previa de ITU, anatomía anormal, duración prolongada de catéter, hipertensión, nada que ver, ¿no? Pero miren, 1.6% de dos ratios, sobre todo en pacientes trasplantados, rechazo agudo y así. Entonces ya por orden, ¿ok? Entonces dentro de la patogenia, en la infección, colonización y eliminación, vamos a tener esta tríada. Primero está el microorganismo, allí, en la uretra, está ahí E. coli. Este E. coli, ¿de dónde viene? De la región anal. Luego está el hospedador, un paciente que tiene diabetes mellitus 2, que tiene AR, lupus, o está con corticoides o algún inmunosupresor. Ya las defensas ya están bajas y el entorno, ¿no? Las anomalías anatómicas, la flora bacteriana y los dispositivos médicos, todo esto alteran la flora microbiana y la predisposición a que el coli pueda ascender. Entonces, las citus recurrentes en posmenopáusica está relacionada con alteración del vaciamiento, las cistoceles y otras. Incluso hay un metaanálisis que reporta en la Cochrane que el tratamiento en pacientes con bacteriuria asintomática en embarazos
en embarazos disminuye, ¿no? Tiene consecuencias tanto en el recién nacido como en en la madre y el hecho de tratar disminuye el 75% de la pielonefritis. En varones la ITU está relacionada con la HBP. Recuerden que a partir de los 50 años aumenta la incidencia de ITU en los pacientes. Y en mujeres diabéticas la tasa de 2 a 3 es mayor de ITU, ¿no? De pacientes con bacteriuria asintomática ITU pueden tener mayores complicaciones en este tipo de pacientes. Ahora, ¿cuál es el rol de la bacteriuria asintomática en el embarazo? ¿Por qué es importante diagnosticar? Porque si no se trata, la paciente puede progresar a pielonefritis. Recuerden, la pielonefritis puede llegar a sepsis, puede llegar a shock séptico y disfunción multiorgánica y fallecimiento. Si no tratamos la bacteriuria sintomática, se relaciona con la amenaza de parto prematuro y bajo peso al nacer. Por eso, en ginecología obstetricia, con el doctor van a llevar en la parte de control de parto, control prenatal, cuándo, en qué meses solicitar el examen general de orina y si tiene bacteriuria sintomática, qué antibiótico voy a dar y cuánto es el punto de corte para la unidad de formación de colonias. Muy bien. Leito recurrente. ¿Cuál es la definición? ¿Por qué es importante? Se considera recurrente cuando hay múltiples episodios, sobre todo dentro de las 2 semanas, o sospechar un foco persistente o secuestrado. ¿En quiénes es los factores que están implicados? Está la descamación epitelial post-infección, alteración de la microbiota urogenital, esto por los antibióticos, y la persistencia intracelular de bacterias dentro de la membrana del tracto urinario. El promedio de recurrencia, más o menos descrita en el libro de Harrison, es 2.6 por año y que puede llegar hasta 7.6. ¿Ok? Muy bien, autores. 20 segundos por cada pregunta. Pueden contestar en el chat, por favor.
Muy bien, autores. Vamos entonces a la etiología. Creo que la etiología todos lo saben, todos pueden recordar. ¿Por qué es importante en cuanto a la etiología? Porque si bien nosotros sabemos que la E. coli, la Escherichia coli, es la principal bacteria asociada a infección de tracto urinario, tiene mucha implicancia sobre todo en la resistencia bacteriana. Implica que todos los centros médicos, todos los hospitales, las clínicas y los centros de salud debemos de tener un perfil epidemiológico, un perfil bacteriano en realidad, un perfil bacteriano para decir el 90%, ¿no? Un reporte así me estoy inventando, que el 90% de todos nuestros pacientes que tienen ITU, ya sea ITU baja o ITU alta, el agente etiológico es E. coli. De esta E. coli, el 10% es resistente a la ciprofloxacina, que es lo que más prescribimos, ¿ok? A la ciprofloxacina. Entonces, este perfil microbiológico nos va a ayudar a tomar decisiones para esta enfermedad. Por ejemplo, en otros países como en Norteamérica y otros han reportado resistencia a la E. coli al trimethoprim sulfamethoxazol más del 20% y más del 10% en varias zonas. Yo recuerdo varios estudios que hacen los R1, los R2, que para infección de tracto urinario a la ciprofloxacina la resistencia es un 35%, en algunos casos llegando al 40%. Entonces, dar ciprofloxacina por vía oral o por vía IV en ese centro, pues no es correcto, porque es como un volado de moneda. Puede ser que la mitad le dé a la E. coli y la mitad no. Entonces tenemos que rotar a otros antibióticos como la nitrofurantoína o trimetoprim sulfamethoxazol y otros para hacer el manejo empírico en estos pacientes. Ahora, recuerden, la E. coli, ¿quiénes son los culpables? Las bacterias, ¿no es cierto? Entonces, para cistitis aguda no complicada, miren, la E. coli se toma del 75 al 90% en cuanto a la primera bacteria asociada a cistitis aguda. En segundo caso es el Staphylococcus saprophyticus del 5 al 15%. Y esto es frecuente en las damas jóvenes. Después está Klebsiella, Proteus, Enterococcus, Citrobacter. En la pielonefritis no complicada, igual continúa siendo la E. coli. En pacientes con itus complicadas, por ejemplo, itus asociadas a sonda urinaria, es E. coli, pero miren, seguida de quiénes, de bacterias más resistentes, multidrogoresistentes como la Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella y otros. Incluso acá está metida la Cándida. Entonces, en pacientes que tienen sonda, las bacterias son mucho más agresivas. Ahora, ¿cómo sucede? El mecanismo por el que, cómo la E. coli llega es por vía ascendente. Primero, la E. coli de la región anal migra a la uretra y desde la uretra migra hacia la vejiga, los uréteres y a los riñones. Eso es como 95-99% de los casos. Ahora, ¿qué pasa para que evite que pueda subir la E. coli? Mucho depende del hospedador, la virulencia del patógeno y los factores ambientales. Y el otro 2% es por vía hematógena, no es por vía ascendente, sino que, por ejemplo, un paciente que tiene una endocarditis, una infección en las válvulas, puede migrar a los riñones. Entonces, esa vía hematógena es el menos del 2%. Y el agente etiológico cambia, ya no es una E. coli, sino es un Staphylococcus aureus, Salmonella. Y estos agentes etiológicos está frecuentemente asociado a los abscesos y a las pielonefritis. Entonces, por la vía hematógena de otros focos. Ahora, ¿qué rol juegan los factores ambientales? Recuerden que la E. coli
está en la vía vaginal, hay una colonización y las relaciones sexuales aumentan dicha colonización por la E. coli y esto por eso favorece las infecciones de tracto urinario. Sobre todo las espermicidas, sobre todo los que contienen el nonoxinol 9, dañan a los lactobacillus y estas favorecen a la colonización de la E. coli. Lo mismo pasa en las mujeres posmenopáusicas. ¿Qué pasa en la vagina? Hay una disminución de los lactobacillus, por ende aumentan las bacterias gram negativas y en este caso la E. coli. También se ha recordado que el usar estrógenos tópicos puede reducir las infecciones de tracto urinario, sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Otro factor de riesgo, habíamos comentado las anomalías anatómicas y funcionales. Los pacientes que tienen cálculos renales, sonda urinaria, también es un factor de riesgo. Pacientes con vejiga neurogénica, pacientes con diabetes pueden desarrollar vejiga neurogénica. El reflujo vesicoureteral, HBP, hiperplasia benigna de próstata, cirugía, estos favorecen a la estasis urinaria y mayor colonización y que la E. coli pueda generar infección. Lo mismo en el embarazo. En el embarazo las pacientes tienen algún grado de reflujo y también disminuye el peristaltismo ureteral y favorece a la pielonefritis. Ahora, en cuanto al hospedador, hay mujeres, damas, que tienen predisposición genética, sobre todo con los receptores para la E. coli. Los pacientes con factor de riesgo dito antes de los 15 años o una madre dentro de sus antecedentes que su mamá tuvo infección de tracto urinario. Si nosotros nos vamos un poco a la parte molecular, sabemos que las células epiteliales de las mujeres tienen mayor tendencia a la adherencia a la E. coli. Incluso se han identificado variantes genéticas de los receptores TOL y la interleucina 8 que alteran el sistema inmunológico innato y son más susceptibles a la infección por la E. coli. Luego tenemos dentro de la E. coli, ustedes saben que tiene ahí su flagelo y tiene sus fimbrias. Estas fimbrias hay de varios tipos. El más destacable es la fimbria tipo P. ¿Por qué? Esta fimbria tipo P se une al epitelio, al urotelio del sistema urinario y va a favorecer a la pielonefritis. Lo mismo pasa con la fimbria tipo 1, que esta se une a un receptor de manosa y específicamente en la vejiga y puede generar es la cistitis. También se han identificado las toxinas, cápsulas, sistemas de hierro que puedan persistir en la vejiga y evadir las defensas. Entonces la E. coli tiene todos los mecanismos para poder estar ahí. Bueno, pregunta, vamos acelerando 15 segundos, son preguntas muy fáciles.
Muy bien, doctores. Ahora, ¿cómo llega el paciente? Primero que lo que nosotros tenemos que realizar es identificar el síndrome. Dentro de este síndrome vamos a tener la bacteriuria sintomática, que ya la comentamos, que es un paciente con bacterias en el desarrollo en el urocultivo, pero no tiene clínica. La cistitis es una paciente que se queja con dolor al orinar, frecuencia, aumento de la frecuencia al orinar, urgencia miccional, pero no tiene fiebre ni dolor en la fosa lumbar. Con esta triada, disuria, polaquiuria y urgencia miccional, urgencia, cistitis no complicada. La gran diferencia contra la pielonefritis es que acá en la pielonefritis el paciente tiene ya síntomas, tiene clínicas sistémicas. Y esta clínica principalmente está asociada a fiebre. Si una paciente te refiere que tiene disuria, poliaquiuria y tiene fiebre, lo más probable es que tenga una pielonefritis o una ITU alta. Y si tú le revisas, le realizas el examen semiológico y haces el puño, puño percusión en la fosa lumbar, se va a quejar de dolor lumbar. Bueno, la prostatitis, ¿cómo llega el paciente? Tiene un dolor pélvico perianal, sobre todo esto bueno, en varones, ¿no? Prostatitis. El paciente se queja de dolor perianal, tiene síntomas urinarios y puede tener fiebre. Si es más de 4 semanas ya se la considera crónica. Y una ITU complicada es una paciente o un paciente con infección de tracto urinario, pero tiene alguna otra comorbilidad, ya sea diabetes, cálculos, sonda urinaria, embarazo, obstrucción, y esto puede llegar a darnos abscesos, pielonefritis enfisematosa o algo subagudo crónico como la xantogranulomatosa que lo vamos a ver. Entonces, llega el paciente, ¿no? Llega a tu consulta, a tu centro médico, una señora embarazada y dentro de su cribado, el screening, le solicitas un orocultivo y antibiograma entre la paciente no tiene clínica y te desarrolla positivo para una unidad de formadoras de colonias y tú diagnosticas bacteriuria asintomática. Simplemente está indicada en 3 condiciones en pacientes embarazadas. ¿Por qué dijimos, doctores? ¿Por qué se trata? ¿Cuál es el argumento científico? ¿Por qué debemos tratar a las embarazadas con bacteriuria asintomática? Pueden activar su Por el micrófono. riesgo de parto Por el riesgo prematuro y de de parto pielonefritis prematuro y reproductiva. pielonefritis. Exacto, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto vamos a disminuir el aborto o la amenaza de aborto. Vamos a disminuir la amenaza de parto prematuro y el riesgo de pielonefritis. Por eso tratamos a un paciente. Ahora, también en pacientes con cirugías urológicas para evitar la diseminación de dicha bacteria, incluso las últimas guías mencionan en pacientes que han recibido trasplante renal. En esas 3 situaciones se trata una bacteriuria asintomática. Esto creo que todos en alguna vez hemos visto a una paciente con cistitis, ¿no? Disuria, urgencia, polaquiuria, en la noche puede tener nicturia, dolor suprapúbico y la paciente no debe tener fiebre, no náuseas, no vómitos, no escalofríos para hacer cistitis. Ahora, en los pacientes, por ejemplo, en una paciente para ver si es ITU alta o ITU baja, recuerden que es el componente sistémico, específicamente la fiebre. Gracias a la fiebre yo puedo clasificar a una paciente con ITU baja, es decir, cistitis, o puedo clasificar si el paciente tiene fiebre o una ITU alta, que también su otro nombre es la pielonefritis, infección en los riñones. ¿Qué tenemos que saber? La paciente a un principio comienza con febrícula. La señora dice, creo que me siento mal, me duele la espalda, ¿no? Clásico, va comenzando, me siento mal. Posteriormente, la paciente se siente muy mal, tiene fiebre, tiene escalofríos, náuseas, vómitos y se queja de dolor en la espalda. ¿Han escuchado alguna vez, no? A las señoras que se quejan de esto.
Entonces, señora, muy bien, tiene fiebre, le duele la espalda, hacemos puño percusión positivo, lado derecho, digamos, le solicitamos un sedimento urinario, un examen general de orinas, y ahí nos va a reportar bacterias moderadas, bacterias abundantes, suelen reportar el sedimento urinario. Entonces, de todo del 100% de las pacientes que desarrollan pielonefritis, un 20-30% va a tener bacteremia. Entonces, en la sangre van a estar nadando las sustancias proinflamatorias y que el paciente pueda tener fiebre, náuseas, etcétera. ¿Ok? Ahora, ustedes dirán, doctor, ¿puedo solicitar hemocultivo? Claro que sí puedes, pero mira, tu rentabilidad diagnóstica es del 20 al 30%. Entonces, tienes muy baja sensibilidad para diagnosticar, sobre todo la etiología en pacientes con hito. Tú sabes que por epidemiología, sabemos por epidemiología, que la E. coli se lleva un buen porcentaje para generar hito, ¿ok? Ahora, esta pielonefritis puede tener complicaciones graves. Primer dato, cuando tú veas en la clínica un paciente o en la consulta una paciente con infección urinaria y tiene factores de riesgo, diabetes mellitus, toma corticoides por alguna razón, tiene VIH positivo, tiene cistocele, ¿no? Le pides exámenes complementarios para descartar. Estos pacientes, este grupo de pacientes, tiene riesgo de que pueda hacer necrosis papilar, pielonefritis enfisematosa, xantogranulomatosa y abscesos renales. Estas son las cuatro complicaciones de una ITU alta. ¿Ok? Esto nos pueden preguntar en un pase de guardia o por conocimiento general para el examen de la residencia. Esta pielonefritis se puede clasificar en dos: leve, que solo tiene la paciente febrícula y dolor lumbar, o grave, que el paciente tiene escalofríos, náuseas, vómitos y dolor en la fosa lumbar. Muy bien. Primero veamos una complicación grave, que es la necrosis papilar. Ustedes saben, este es el riñón, tiene la corteza y la médula. Acá están las pirámides renales. Y en el vértice de la pirámide renal están las papilas. Esta es la que estoy dibujando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete papilas. Entonces, en una infección grave, cuando se infecta el riñón, estas papilas se pueden necrosar, hacen necrosis. Y esta necrosis, como liberan células, pueden obstruir el uréter, los uréteres. ¿En quién es frecuente la necrosis papilar? En pacientes con diabetes mellitus tipo 2. También uno, por supuesto. En pacientes con enfermedad drepanocítica. Esto no es frecuente en nuestro medio, la drepanocitosis. También se ha asociado a nefropatía por analgésicos. Los pacientes que toman frecuentemente paracetamol, ibuprofeno, naproxeno pueden desarrollar necrosis papilar. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Digamos, a un principio la paciente tiene una creatinina de 1.2. Al día siguiente tiene 2, al día siguiente 3, ¿ok? De creatinina está elevándose. Entonces, lo primero que voy a sospechar es que qué le está pasando al riñón. No parece ser una lesión renal aguda prerrenal. Entonces, tengo que sospechar. ¿Y qué estudio le pedirían, doctores? Si queremos sospechar una paciente que no está evolucionando bien, continúa con fiebre, la creatinina está alta y estamos sospechando que pudiera tener una necrosis papilar. ¿Qué estudio le pediríamos para confirmar si realmente tiene una necrosis? ¿Qué opinan, doctores? ¿Qué estudio le pedirían? ¿Cómo es, doctores? Seguro están en el festejo, ¿no? Del 6 de agosto. Le piden una eco, una radiografía, una tomografía, una resonancia, PET, gammagrafía. ¿Qué le solicitan para ver si hay necrosis?
Una tomografía sin contraste, Doc. Exacto, con contraste. Muy bien, doctor, felicidades. Una tomografía con contraste. Otra complicación grave es la pielonefritis enfisematosa. Esta igual vamos a necesitar un estudio tomográfico. Miren, esta imagen es del libro de Harrison. Es una infección, miren, como acá en el lado derecho de un paciente con una pielonefritis cuya etiología es la Escherichia coli. Entonces genera aire. Miren en la radiografía igual. Miren, todo este de color negrito es aire en el riñón. Y esto es una pielonefritis enfisematosa. Otra complicación un poquito más crónica, ya que necesita tiempo para una ITU es la pielonefritis xantogranulomatosa. Primero, ¿qué tiene que haber? Si nosotros hacemos los riñones, dibujamos y vemos acá los uréteres, tiene que haber una obstrucción. Primer dato. O sea, como factor de riesgo tiene que haber una obstrucción en la vía urinaria. Entonces, esta obstrucción lo que va a generar es cálculos. Voy a pintar de otro color, como verde. Genera cálculos en forma asta de ciervo. Miren, este de color, asta de ciervo. Y esto genera infección crónica. Y este cálculo va a destrozar el parénquima renal. ¿En quiénes es frecuente? En pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, en pacientes que tienen litiasis renal. Entonces, si nosotros hacemos una biopsia, sacamos un pedazo de tejido, vamos a encontrar unos macrófagos. Voy a dibujar acá. Un macrófago ahí tiene sus pseudópodos, ahí tienen el núcleo, pero dentro de estas vamos a encontrar lípidos, grasa, allí, grasa. Esto ya fue preguntado en el examen de la residencia. Entonces, tenemos macrófagos llenos de lípidos. Esta imagen también es del libro de Harrison. Miren, aquí tenemos los cálculos. Miren, la destrucción que pasa en el parénquima renal. Lo mismo acá, miren esto. Parece como un diente. Miren la famosa asta de ciervo, el cálculo. Entonces esto destruye el parénquima renal y genera pielonefritis exantogranulomatosa. ¿En quién es frecuente? En pacientes que tienen riesgo de obstrucción y pacientes con diabetes mellitus, principalmente. Ahora, otra patología es la prostatitis. La prostatitis puede ser principalmente bacteriana. Se dice aguda cuando el paciente tiene disuria, polaquiuria y tiene dolor en la región perianal. El paciente se queja de dolor perianal. Puede tener fiebre, escalofríos y se solicita una ecografía prostática para ver el peso y el tamaño. Cuando pasa más de 4 semanas ya se convierte en prostatitis bacteriana crónica. ¿Por qué es importante? Porque el tratamiento acá ya está indicado la profilaxis para la prostatitis. Bueno, entonces, una infección de tracto urinario complicada puede tener un paciente obstrucción, cuerpos extraños, alteraciones anatómicas, pacientes que tengan inmunosupresión, diabetes, para que estos tengamos cuidado en estos pacientes que tienen ITU, descartar que no tenga una ITU complicada. Entonces, ¿cómo llega el paciente? Con disuria, polaquiuria, sin flujo vaginal. La probabilidad con esta clínica de ser una infección de tracto urinario es del 96%. Entonces, si el paciente tiene secreción vaginal, sospechamos alguna enfermedad de transmisión sexual, ya sea por clamidia, neisseria u otra, o una mujer menos de 25 años con múltiples parejas sexuales, debemos realizar diagnósticos diferenciales. Ahora, dentro en el examen de laboratorio hay una tira reactiva que que tiene varios colores, por eso se denomina tira reactiva colorimétrica. Esta tira, nosotros allí introducimos una cantidad de muestra y si esta tira es positiva en pacientes con síntomas, se realiza el tratamiento sin esperar el cultivo.
pero lo ideal es hacer el urocultivo, porque en nuestro medio muchas de las pacientes se automedican, van de un médico a otro médico y van escalando antibióticos, por eso en nuestro medio es importante el urocultivo. ¿Qué vamos a detectar en estos? Nitritos. ¿Por qué hay nitritos positivo? Porque las bacterias van a reducir y se va a expresar esto como nitritos. También tenemos la esterasa leucocitaria. ¿Qué significa? Que cuando es positivo esta esterasa, significa que hay leucocitos en la orina. Eso sugiere infección. Y miren, el 30% de las muestras que las mujeres que tienen cistitis van a tener hematuria por el proceso inflamatorio, por supuesto. Ahora, cuando nosotros solicitamos un sedimento urinario y vemos al microscopio óptico, vamos a ver piuria, muchos leucocitos. Y esto nos va a ayudar a que el paciente pues nos ayude que si tiene fiebre clínica y laboratorio es básicamente una infección de tracto urinario, ¿ok? Entonces lo que les comentaba es el urocultivo. Antes de iniciar antibióticos es importante, relevante tomar la muestra para no sesgar, no tener falsos positivos ni falsos negativos. Miren lo que nos dice el libro de Harrison en cuanto a esto. Miren, el paciente tiene clínica, disuria, poliaquiuria, urgencia y vemos las características de la paciente o del paciente. Por ejemplo, si es una mujer por lo demás sana, no está embarazada, probablemente tenga cistitis no complicada. No requiere acá urocultivo según Harrison y considerar tratamiento por teléfono, refiere acá. Las pacientes que tienen antecedente incierto y factores de riesgo, considerar la probabilidad de cistitis no complicada y el uso de tira colorimétrica y el análisis de orina. Acá sí está indicado el urocultivo. Si el paciente varón tiene dolor perianal, eso es prostatitis y interconsulta con el urólogo. Si el paciente tiene sonda vesical de mucho tiempo, esta se debe cambiar dicha sonda y tomar la muestra para ver, ¿no? En este caso sabemos que aquí la pseudomonas aeruginosa juega un rol importante. Ahora, si el paciente, la paciente tiene dorsalgia, tiene fiebre, vamos a ver si está o no está embarazada. Si está sana y no embarazada, tomamos la muestra. Aquí es importante el urocultivo y el tratamiento extrahospitalario. ¿Ok? Si la paciente tiene fiebre, alteración del estado mental, esto nos les iba a preguntar. ¿Cuándo una ITU yo voy a internar? Cuando la paciente tiene fiebre y datos de componente sistémico. A esos pacientes yo los voy a internar. Más aún si tienen factores de riesgo. Entonces a esta paciente la interno, solicito cultivo de orina, cultivo de sangre y le doy antibióticos intravenosos. En la pielonefritis, doctores, casi siempre el manejo es con antibióticos intravenosos, no es por vía oral, principalmente en factores de riesgo, en pacientes que tienen factores de riesgo. Permítame, alguien está con su micrófono. Ya. Muy bien, y ya terminando. Cuando tenemos positividad para el cultivo en ausencia de síntomas urinarios sistémicos, ya sabemos acá que es una bacteriuria asintomática y vemos los tres escenarios clínicos en quienes vamos a tratar. El diagnóstico, primero el interrogatorio, la anamnesis es bien importante. En varones, igual, ¿no es cierto? Solicitar el orocultivo en caso de manifestaciones de tracto urinario. Y miren, solicitamos el cultivo, este cultivo se denomina de Stanmey y Meares para diferenciar de síndromes prostáticos bacterianos y no bacterianos. Por eso es importante. Y en los pacientes, antes de tomar la muestra, pues se hace estímulo de la próstata para que la secreción, para que la muestra sea adecuada y podamos en el urocultivo ver cuál es el agente etiológico perfecto. Esta es la prueba de Stim-Meares, donde básicamente se estimula a la próstata y libera líquido seminal y se puede obtener la muestra. Más o menos, para que sea una buena muestra dentro del microscopio, necesitamos glóbulos blancos, 10 al menos por campo y bacterias positivas. Entonces, es una buena muestra para ver
buscar en el laboratorio el agente etiológico. Ahora, dentro de la bacteriuria asintomática, los puntos de corte. Esto es clave, doctores. Clave, clave como pregunta de examen. El urocultivo en la unidad formadora de colonias tiene que ser mayor o igual a 100.000 unidades formadora de colonias por ml. Para pacientes con sonda vesical, catéter vesical, es más de 100 unidades formadoras de colonias. Esto casi en todos los lados preguntan. Y si ustedes revisan las preguntas que ingresaron, están muy fáciles de ITU. Están relativamente fáciles para aprovechar subir el puntaje. Muy bien, 15 segundos, doctores, ya estamos terminando la clase. Muy bien, doctores, terminamos con el tratamiento. Dentro del tratamiento, como principio general, vamos a tratar solo las infecciones urinarias sintomáticas, excepto en embarazos y en los tres escenarios clínicos que ya comentamos. Dentro de los antibióticos, debemos tener uno que tenga buena penetración
en la vejiga, sobre todo en el riñón y próstata. Ustedes van a ver en cualquier libro de infectología, hay un libro de antibióticos que es el Sanford. Todos los residentes médicos que tratamos infecciones, ya sean leves, graves, nosotros nos guiamos las dosis, todo lo que es la parte unidad de formadora de colonias, nos vamos a guiar en Sanford. Los que pueden descargarse la aplicación Sanford o tener el libro de Sanford, genial. Entonces se van a dar de cuenta que en próstata el tratamiento los días son mucho más prolongados. También depende de la severidad, depende de la comorbilidad, de la resistencia local y de los fármacos disponibles. Pero al mismo tiempo yo debo de ver qué efectos adversos tienen estos fármacos. Imagínense un paciente con pielonefritis enfisematosa o con necrosis papilar, que la creatinina se está elevando, está deteriorándose la función renal. Y le doy aminoglucósidos, no va, no ve. Entonces yo tengo que ver los efectos adversos para ver, indicar estos tratamientos. Y de manera resumida, a modo de práctico, en pacientes con cistitis agudas no complicadas, es decir, una mujer joven, sana, sin comorbilidades, vamos a dar estos medicamentos. Lo primero, la nitrofurantoína. 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. ¿Por qué la nitro? Porque tiene baja resistencia a la E. coli, tiene alta eficacia y esta no se usa en pielonefritis, simplemente en cistitis. ¿Por qué a las pacientes no les gusta a veces la nitrofurantoína? Porque tienen problemas gastroenterológicos, náuseas, dispepsia. Pero hay fármacos de liberación prolongada que ayudan a disminuir los síntomas digestivos. Por lo tanto, entonces, el primer medicamento que nosotros debemos de prescribir es nitrofurantoína. Después, el trimetoprim sulfametoxazol también, ¿no? Con las dosis adecuadas entre 160 y 800 miligramos cada 12 horas por 3 días. Cualquiera de estos fármacos no se debe utilizar si en mi epidemiología local tengo una resistencia más del 20-30%. Ahora, por ejemplo, la ITSA es la Sociedad Americana de Infectología. Casi todas las infecciones nosotros nos basamos en las guías de la ITSA, cómo hacer el diagnóstico, cómo hacer el tratamiento, cuántos días, apoyados de Sanford, sobre todo en los antibióticos. En esas guías de la ITSA recomiendan la fosfomicina. ¿Cuál es la gran ventaja? Que tiene, es una sola dosis, 3 gramos. Tiene alta eficacia contra la E. coli multidrogos resistente. Ese es el beneficio de la fosfomicina. Luego tenemos, hay muchos médicos, incluso las farmacéuticas, prescriben cefepime, cefopodoxima, como cefalosporinas por vía oral. Pero imagínense cuál es lo malo de esto. A ver, si el medicamento es sensible a la nitrofurantoína, pero porque ya antes, previamente, ya tenía cefixime ya tomado y puede ser resistente. Entonces vamos a quemar otros antibióticos cuando realmente llega un choque séptico foco renal, ya no vamos a poder utilizar cefalosporina. Ese es el riesgo. ¿Ok? Ahora, en nuestro medio, sobre todo, muchos de los médicos también prescriben mucha ciprofloxacina, levofloxacina, 500 cada 12, ¿verdad? O 800, dependiendo de cuál de los medicamentos estemos utilizando. ¿Qué es lo malo? Que las fluorquinolonas tienen riesgo de ruptura de tendones, doctores. Ustedes han debido escuchar que los adultos, varones y mujeres, pueden tener complicaciones, ruptura de tendón de Aquiles y otros. Entonces, las fluorquinolonas están más o menos, se debe usar con cuidado porque en los pacientes que tienen factores de riesgo para ruptura de dichos tendones, ¿ok? Ahora tenemos otra para las pielonefritis agudas no complicadas. Por vía oral, ¿ok? Dependiendo de la epidemiología, ¿no? Dependiendo de la epidemiología. Todavía el libro de Harrison refiere ciprofloxacina en una pielonefritis no complicada. Incluso yo le daría más en la parte ambulatoria con trimetoprim sulfametoxazol, siempre y cuando
mi epidemiología local me autorice, es decir, ¿no? Mi resistencia está menos del 20%, ok, perfecto, doy ciprofloxacina. Pero si mi resistencia en el hospital está más del 30%, 40%, entonces no doy ciprofloxacina y roto otros antibióticos. ¿Ok? Si el paciente está grave, tiene náuseas, vómitos, no tolera la vía oral, ahí ceftriaxona. ¿Ok? 1 gramo IV cada 12 horas. Cuando el paciente no mejora o la E. coli es resistente a las cefalosporinas de tercera generación, voy a escalar a otros antibióticos como carbapenémicos. Bueno, ahora, una pregunta frecuente, casi frecuente. ¿Qué voy a dar en bacteriuria asintomática, en embarazadas, en hito en embarazadas? Lo primero es los días, más o menos de 4 a 7 días. ¿Ok? La nitrofurantoína es segura en pacientes embarazadas, pero se debe evitar cerca al parto porque estamos en riesgo de kernicterus. Ese es el bemol. Entonces, antes del parto está indicado dar nitrofurantoína. La cefalosporina igual y la amoxicilina, ¿no? La amoxicilina va muy bien en las pacientes con hito embarazadas siempre y cuando la E. coli sea sensible a los betalactámicos tipo ampicilina, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con relación a las sulfonamidas? Las sulfas se debe evitar en el primer trimestre y al final por el metabolismo, por el mecanismo de acción. Cualquier antibiótico que actúe en el material genético como en el ADN, doctores, está contraindicado, no se da. Recuerden que la ciprofloxacina, la levofloxacina actúan en la toposisomerasas en el material genético, por lo tanto está contraindicado. ¿Por qué? Porque alteran el desarrollo de el componente cartilaginoso, el crecimiento el cartílago de crecimiento. ¿Ok? Ahora, para la próstata en varones está indicado la ciprofloxacina o el trimetoprim sulfamethoxazol. Solo que el tiempo es mucho más. Ya no es 5 o 7 días, sino es hasta 14 días. Incluso las guías recomiendan hasta 4 semanas. Cuando es crónica, el, el tiempo aumenta hasta más de un mes. Incluso podemos llegar hasta 1 año en casos de prostatitis crónicas. ¿Ok? En las situs complicadas siempre es importante de apoyarse de estudios imagenológicos, eco y tomografía. Y en estos casos, cuando una E. coli es resistente a las cefalosporinas de tercera generación, escalamos a carbapenémicos, imipenem, meropenem o piperacilina tazobactam o algunos. Estas combinaciones son geniales para itus graves, ¿no? Ustedes cuando ya internan en las clínicas pacientes con pielonefritis o llega a terapia intensiva, nosotros soltamos ya no, directamente carbapenémicos. Y no solamente llega con ITU, ¿no? El paciente llega con cetoacidosis diabética, desencadenada por una infección de tracto urinario, pacientes con infarto agudo de miocardio, con infección de tracto urinario, pacientes con endocarditis, ya casos, ¿no? Entonces, cada enfermedad lo vamos abordando en conjunto. Ahora, otro dato es la infección de tracto urinario asociada a sonda vesical. El diagnóstico es clínico y con unidad de formadoras de colonias. Mayor, igual a 10 a la 3, unidad formadora de colonias, es el punto de corte para dicho diagnóstico. ¿Ok? Y el tratamiento es igual de 7 a 14 días, siempre guiado por cultivo. ¿Por qué? Recuerden, la primera está E. coli, está bien, pero la segunda es Pseudomonas aeruginosa. Pregunta para ustedes que ya hemos llevado en antibiótico-terapia. Denme 3 cefalosporinas que sean antiseudomonas. ¿Cuáles son, doctores? Pueden activar su micrófono o escribir en el chat. Piperacilina, doctor. Ceftazidina, Ya, muy cefepina bien, muy y bien. La ceftriaxona.
A ver, muy bien, a ver, veamos los chats. Sí, muy bien, doctores, está bien. Piperacilina, ceftazidima, CFP, muy bien, María. Juan, ceftazidima es con Z. Alejandra, muy bien, cefepime. Juan, muy bien, cefepime, muy bien. Zulema pregunta, ¿dónde encuentro esos datos de resistencia de epidemiología local? Cada médico se hace su estudio con el laboratorista. ¿Ok? No es que te lo hacen así ya nomás. Se supone que cada laboratorio, cada hospital, cada centro médico tiene que tener su perfil epidemiológico. Por ejemplo, no sé, en el hospital Tantos donde yo trabajo tenemos nuestro perfil microbiológico. Entonces de ahí sacamos la sensibilidad, la especificidad a las bacterias. ¿Ok, Zulema? Cada centro tiene que realizar. Si tú trabajas, por ejemplo, tú estás trabajando, digamos, en un hospital de segundo nivel. ¿Ok? Entonces a la laboratorista le dices de los últimos 3 meses, 6 meses, dame los urocultivos. Entonces tú haces tu estadística y ya te va a ir reportando. ¿Ok? Y ahí vas los puntos de corte para tu diagnóstico. Muy bien. Entonces, para las pseudomonas, recuerden, ¿no? Ceftazidima, cefepime, ¿ok? Son los cefalosporinas antiseudomonas. Excelente, doctores. Ahora, ya terminando para esto, la candiduria. La candiduria es frecuente en pacientes que tienen neutropenia, esto ya en hematología, oncología, en maniobras urológicas, en prematuros de bajo peso e inestabilidad hemodinámica. Entonces, si el paciente no tiene clínica, tiene cándida, no se trata. Si el paciente tiene clínica, le sale un Candida albicans o algo así, le damos fluconazol 200, 400 miligramos días por 7 a 14 días. Si hay resistencia a la cándida, usamos flucitocina o anfotericina B liposomal. Y también las equinocandinas no se eliminan por la orina, por lo tanto no están recomendadas para itus por cándida. ¿Ok? La bacteriuria, esto ya hemos tomado perfectamente. Profilaxis en pacientes con recurrencia con ITU. Primero, nosotros tenemos que buscar cuál es el factor de riesgo. ¿Por qué un paciente hace ITU recurrente? Lo primero, acá, la mayoría de las pacientes pueden tener cistoceles, pueden tener incontinencia urinaria. Si nosotros no tratamos estos factores de riesgo, va a continuar con ITU recurrente. Entonces acá es importante las estrategias, medir, ¿no? Ver cómo está la flora bacteriana y demás. Ahora, para profilaxis continua es trimetropin o nitrofurantoína a dosis baja por 6 meses. Postcoital, una dosis única después del acto sexual. ¿Cuál? Nitro o trimetropin, preferentemente nitrofurantoína. Y el paciente, pues tiene que, ¿no? Le indicamos cómo debe tomar, etcétera, que eso es fácil y es un autotratamiento. Bueno, para la cistitis no complicada, nitrofurantoína o fosfomicina. Para la pielonefritis, dependiendo de mi resistencia local, ciprofloxacina. Y tu en embarazo, cefalosporina o nitrofurantoína. Siempre evitar las sulfas y las quinolonas. Y tu en varones, cipro, pero ya, de 7 a 14 días. Si es infección asociada a catéter, infección del tracto urinario, se cambia la sonda y antibióticos de 7 a 14 días, siempre esto guiado, lo vamos a completar acá, por urocultivo, siempre. Candidiuria sintomática no se trata. Si es sintomática, fluconazol de 7 a 14 días. Bacteriuria sintomática ya la comentamos y las profilaxis con trimetropin o sulfametoxazol. Bueno, muy bien, doctores, hemos terminado la clase. Mañana es feriado, igual vamos a continuar con nuestras clases de infectología. Mañana miércoles y el jueves igual, ¿ok? Muy bien, doctores, si tienen alguna otra pregunta pueden escribir en el chat o pueden activar su micrófono. Y con esto hemos terminado las clases. 20 segundos por cada pregunta, por favor.